porque termina finalmente atrayendo a las universidades a los alumnos que vienen de colegios particulares o de familias con más ingresos. Desde esa perspectiva, ¿qué es lo que usted está proponiendo? Mira, esto no es una propuesta que se me haya ocurrido ahora a mí este año, ni a nuestra bancada solamente, algo que se viene planteando hace muchos años, décadas, y también por el movimiento estudiantil, una de las propuestas que nosotros siempre pusimos sobre la mesa. Este aporte fiscal indirecto hoy día alcanza más de 25.000 millones de pesos. Y históricamente lo han recibido las instituciones grandes, que son las que más captan los altos puntajes en la PSU. Hablamos, por ejemplo, dentro del Consejo de Rectores, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, y fuera del Consejo de Rectores, la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad de los Andes. Todas ellas, las que más concentran estos recursos, son universidades que tienen estudiantes de altos ingresos. No queremos decir que tenemos que perjudicar a los que sacan altos puntajes ni desincentivar a tener altos puntajes en la PSU. Lo que estamos diciendo es que hay que poder propiciar políticas a través del financiamiento de la educación superior que sea más inclusiva, sea a través de la gratuidad. Hablamos de 25.000 millones que podrían, con un arancel promedio de 3,5 millones, alcanzar 7.000 estudios gratuitos adicionales para el 2016 de lo que hoy día se está contemplando mediante la glosa de gratuidad. O también equilibrar entre gratuidad y programas de nivelación. Uno de los programas de nivelación que creó el Ministerio de Educación es el programa PASE, que ya están casi toda la región implementándose, pero que le faltan recursos para poder hacer que estudiantes históricamente postergados a la educación superior no solamente ingresen, tengan la oportunidad de ingresar a estudios superiores, sino que también poder permanecer. El rendimiento académico que tienen que alcanzar para poder permanecer en las carreras es sumamente importante, y eso no se da por el solo hecho de ingresar a una carrera. Se necesita apoyo por parte de la institución y por lo tanto recursos. Y lo que nosotros estamos diciendo es que entonces el gobierno, en coherencia con la política que ha asumido en materia de educación superior, en la línea de generar mayor inclusión, mayor equidad, mayor justicia en el sistema, elimine este aporte que es históricamente regresivo y que destine estos recursos a otras áreas más nobles. Diputada, usted ya lo ha propuesto en esta jornada de la subcomisión de presupuesto. ¿Cómo ha sido recibido? Si así fue, ¿qué posibilidades hay de materializarlo? Mira, lo hemos propuesto a la ministra de Educación, al ministro de Hacienda, se ha tomado nota, no había una respuesta final. Esto es una atribución que tiene exclusivamente el Ejecutivo, es decir, lo que puede hacer la subcomisión mixta es solamente reducir a 1.000 pesos esta glosa, que es el AFI, pero no puede destinar esos recursos a otra área, eso lo hace el Ejecutivo. Ahora, de todas maneras, la subcomisión mixta de educación que preside el senador Carlos Montes ya, de alguna manera, en algunos casos, ha señalado que estaría a favor de esto. El encargado del programa PASE, la USACH, Francisco Javier Gil, quien hace más de 20 años viene planteando esto, expuso y señaló lo importante que sería eliminar esta partida esta glosa, y distribuir los recursos en otras áreas como el programa PASE. Sí, diputada, entonces, hay pero voluntades políticas sí, transversales, y esperemos que la subcomisión mixta de presupuesto en educación también exprese unánimemente esa voluntad. Sí, la idea no me queda claro, y si es eliminarlo y enviarlo al presupuesto de gratuidad, o cambiarle su lógica, que el sentido sea distinto, que finalmente se premie ahí, por ejemplo, a las universidades que atraigan a los alumnos que vienen de familias más vulnerables. Mira, cualquiera de las dos opciones yo creo que va en la línea correcta, porque la gratuidad 2016 apunta a financiar a los estudiantes de manera gratuita, ¿cierto?, que están en los 5 primeros deciles de ingreso, es decir, que son estudiantes, más vulnerables. El programa PASE apunta a permitir el acceso y la permanencia de los estudiantes más vulnerables, que no obtienen altos puntajes en la PSU, en general no pueden ingresar a la educación superior, y por lo tanto cualquiera de esas dos iniciativas o otra iniciativa que apunte en esa dirección es bienvenida. Pero lo primero es que esta partida se reduzca a 1.000 y que el Ejecutivo muestre la voluntad explícita de destinar esos 25.000 millones de pesos a estas áreas. Yo digo, puede ser un parte de gratuidad para darle más posibilidad a estudiantes, y otra parte de estos programas de nivelación, porque muchas veces pasa que estudiantes con bajo ingreso tienen estudios gratuitos en la educación superior, pero no alcanzan a nivelarse respecto a sus otros compañeros, y por lo tanto después desertan porque les va mal, sacan malas notas y prefieren trabajar, y entonces generar ingresos para su familia y no estudiar. Y tenemos alto nivel de deserción producto de eso. Entonces, no solo la gratuidad, sino que también programas de acompañamiento y nivelación, y eso implica recursos. Así que ojalá de esos 25.000 millones se aprovechen mejor en estas áreas.
Diputada, usted llegó a la Cámara de Diputados por su rol en el movimiento estudiantil sin duda y el movimiento estudiantil no estaba para nada conforme con todo el proceso de gratuidad. El CONFECH no está de acuerdo. Yo le quería preguntar si usted estuviera en su calidad de dirigente, sé que no lo está, que ahora es diputada, además es diputada oficialista, ¿usted estaría protestando por cómo se está dando la gratuidad o no? Bueno, yo estaría protestando a favor de la gratuidad. Me parece que empezar el 2016 también tiene un sentido de urgencia. Ahora la gratuidad no puede ser sin contenido. Y yo creo que también hay inquietudes legítimas del movimiento estudiantil por darle mayor coherencia a la reforma a la educación superior. Porque cuando nosotros pedimos gratuidad no era simplemente financiar estudios gratuitos y así sin más. También hablamos del derecho a la educación, de una reforma que cambiara el paradigma de la lógica de educar en nuestro país, que pensara no solamente en desarrollar a la persona humana individualmente en términos de su profesión o su expertise, sino que también genera una contribución social. Y cuando simplemente la discusión pareciera reducirse a aspectos técnicos, ¿cierto? Cuántas instituciones ingresan, cuántos estudiantes son, cuánto es el monto de entrega para la gratuidad, pareciera ser que se pierde el sentido de fondo. Y por eso yo obviamente comparto esa inquietud, quizá esa desconformidad, porque la reforma de la educación superior todavía no está visibilizada, el proyecto no está, y bueno, cuando ingresa estaremos para que realmente sea una reforma integral, estructural, que permita recuperar el sentido público de nuestras instituciones, fortalecer las instituciones del Estado. Hay preocupación incluso de los rectores, ¿eh? El rector Solesi ha señalado que tiene miedo que incluso el proyecto de cambio no esté listo el próximo año, proyecto que tiene que entrar en diciembre, ¿verdad? Y que sí, él teme que probablemente el 2017 también se llegue a la gratuidad a través de glosas presupuestarias. No, yo esperaría que eso no pasara porque efectivamente necesitamos, para que el 2017 sigamos ampliando la gratuidad, pero dentro de un marco regulatorio que se lo puede dar única y exclusivamente la reforma a la educación superior que se tiene que esclarecer a través de estos proyectos de ley, o este proyecto de ley más bien. Entonces yo esperaría que cumplamos con los plazos. Por eso hay veces que se nos critica por decir que es una cuestión simplemente de cumplir plazo, cumplir con el programa, y no, aquí tiene un sentido de coherencia en los pasos que se están dando y los avances que estamos dando. Y si no empezamos prontamente a discutir educación superior, la verdad es que, claro, se corre el riesgo de que estemos simplemente discutiendo aspectos que son estructurales, que son de fondo a través de una ley de presupuesto, y eso yo creo que la verdad es que no va a dar el ancho y no vamos a estar finalmente discutiendo una reforma, sino que simplemente modificaciones de glosas presupuestarias. Claro, lo que genera todo esto es probablemente el que no haya claridad, que no se pongan todavía de acuerdo sobre cómo se va a entregar esta gratuidad, cuáles son las universidades que merecen recibir esto. Bueno, con la gratuidad, mira, está bastante claro los requisitos. A mí me parece hasta el momento. Lo que falta esclarecer son los tiempos de entrega de los recursos. Eso tiene que ver con la oportunidad presupuestaria que tienen las instituciones. Muchas veces, o sea, lo que pasa es que la institución en general, a los estudiantes que hoy día no estudian gratuitamente, se les cobra, por ejemplo, el derecho de matrícula durante los primeros meses del año. Y si esos recursos que hoy día no van a percibir por derecho de matrícula porque debiesen ser estudiantes que estudian de manera gratuita y por lo tanto no le tienen que cobrar, si el Estado se lo entrega más tarde que lo que usualmente lo perciben, que son los primeros meses del año, la verdad es que se les produce un desajuste y tienen que entonces sacar recursos por otro lado, endeudarse. Entonces yo creo que eso se tiene que resolver y espero que se resuelva en estos días porque el Ministerio de Educación comprometió las conversaciones con las instituciones para despejar esta incertidumbre. O sea, nosotros no queremos que sean perjudicadas las instituciones, queremos que las instituciones reciban los recursos, que les permita garantizar la gratuidad de estudio a los de los 5 primeros deciles y que esto sea una política que los beneficie. Independiente que además tenemos que ver cómo va a ir avanzando en la cobertura para que más instituciones se puedan ir sumando, se vayan ajustando sus requisitos institucionales, pasen a ser sin fines de lucro, tengan compromisos sociales claros. En fin, o sea, queremos ampliar esto para que todos los estudiantes tengan visto en mediano plazo, ¿cierto?, poder acceder a esta gratuidad y contar con una formación realmente de calidad, de excelencia y que les permita una formación con compromiso también país. Si esta discusión sobre la gratuidad está perjudicando a otras políticas públicas vinculadas a educación, le pregunto particularmente por la beca Vocación de Profesor, donde entiendo que ahí los recursos disminuyeron en cerca de un 21%. Mira, no he visto en detalle esa parte, pero efectivamente lo que está cambiándose en materia de formación inicial ha sido fundamental, en el marco, por ejemplo, de la discusión de carrera docente.
Entonces necesitamos obviamente que los requisitos que se exigen en lo que es carrera docente y formación inicial, es decir, el acceso a las carreras de pedagogía, se hagan coherentes en la ley de presupuesto. Entonces, si eso no está pasando, sería preocupante. Y bueno, hay que ver si es que la beca vocación de profesor entonces hoy día favorece o no esta política de mejorar, hacer más selectivo el acceso a la educación superior con los requisitos que se crearon nuevos en la carrera docente y que permita obviamente contar con profesores realmente con vocación a la salida y que estén titulados y que entren en la carrera docente y podamos con eso mejorar la educación en nuestra escuela. Diputada, hablar de la Constitución es bien amplio. Yo le quería preguntar, ¿qué es lo primero que usted le cambiaría a nuestra Constitución? Varios aspectos. En general, mira, si pudiera englobar los cambios que creo que requiere la Constitución, tiene que ver con el carácter del Estado, que consagra la Constitución. No es explícito, pero está en todos sus, por decirlo, sus apartados, que el Estado es un Estado subsidiario, no un Estado garante de derechos. El Estado en general se hace cargo de materias que son sociales cuando el privado no puede hacerse cargo. Entonces, por lo general, está subsidiando la actividad privada para que se hagan cargo, por ejemplo, de temas como salud, educación o pensiones. Y por eso vemos tantos problemas de mercantilización de derechos sociales fundamentales. Y por lo tanto, lo que yo veo es que la Constitución, en modo de contenido, y esto es como visión nuestra, no es algo que queremos imponer, queremos que se discuta por el conjunto del pueblo, pero creo que para mí una Constitución que realmente sea democrática debe ser una Constitución que supere esta lógica subsidiaria del Estado y vele por un Estado más garante en aspectos que son fundamentales, lo que no quiere decir eliminar ni el mercado, ni atentar contra la propiedad privada, ni nada por el estilo. Aquí todos queremos que la gente tenga sus casas, tenga sus propiedades, pero no una Constitución que favorezca y resguarde la acumulación de la riqueza en manos de unos pocos, producto del subsidio, ¿cierto?, de actividades que deberían ser, además, estar a cargo del Estado o de entes que tengan realmente compromiso público y social. Lo otro que me gustaría saber es su opinión, cómo está llevándose el tema del registro civil. Es un paro que lleva 3 semanas, que ha afectado a mucha gente, ha habido incluso advertencias del gobierno que podría aplicarse la Ley de Seguridad del Estado. ¿Cómo ve esta situación? Mira, yo la veo compleja porque se ponen en conflicto a los mismos ciudadanos y eso obviamente no, yo creo que a nadie le puede alegrar. O sea, están los intereses, ¿cierto?, de aquellos parejas que por primera vez pueden tener un vínculo civil a través del Pacto de Unión Civil y pareciera que se pone su interés en contraposición a los intereses de los funcionarios del registro civil porque ahí no hay una solución concreta en las exigencias que se han establecido a través del paro. Mira, yo creo que es importante que el diálogo se produzca siempre. Siempre es importante que el diálogo exista. Pero también entiendo que la preocupación que ha tenido el Ejecutivo tiene que ver con los distintos conflictos gremiales que ha tenido a lo largo del país. Y, por ejemplo, hay recursos que destinar a, por ejemplo, los trabajadores BTF, que son estos jardines infantiles de administración delegada, las manipuladoras de alimentos. Estamos hablando de trabajadores que reciben menos de 300.000 pesos y que todavía ya tampoco tienen una solución por parte del gobierno. Entonces, yo creo que en Hacienda hay que tender a resolver estos conflictos con urgencia, pero también ver cómo somos coherentes con la política, combatir la desigualdad en aquellos sectores donde realmente el nivel de ingreso es muy por debajo del $1.000.000 sin desatender obviamente la situación particular que tienen muchos funcionarios en otras áreas que a lo mejor reciben más ingresos, pero también un criterio de redistribución de recursos con esta política, una especie de austeridad que ha asumido el gobierno por el decrecimiento económico. Yo llamaría al gobierno a atender a los compromisos y particularmente aprovecho esto a propósito de la pregunta del registro civil con los trabajadores del sector BTF, con Junji, que hay una negociación respecto a las plantas que no se está cumpliendo
y también con las manipuladoras de alimentos a través de protocolos de acuerdo que se establecieron hace poquito tiempo, no hace mucho, y que tampoco están teniendo cumplimiento. Diputada, muy breve, ¿usted cree que hay una contradicción acá cuando el gobierno prohíbe el reemplazo en huelga en la reforma laboral, en el proyecto de reforma laboral, y acá se recurre a trabajadores de las gobernaciones, de las intendencias, para que reemplacen a los trabajadores que ahora están en paro en el registro civil? Mira, es difícil juzgarlo así. Efectivamente, la idea es que como política de reforma laboral, lo que está asumiendo el Ejecutivo es que no haya reemplazo en huelga para potenciar la fuerza de negociación de los sindicatos y de los trabajadores. Y particularmente estamos hablando respecto a los sindicatos del sector privado, que es los que pertenecen al Código del Trabajo. Y en este caso se pone en contradicción dos bienes, y es el problema que hay que discutir y hay que superar, porque está el bien de los trabajadores, de potenciar su organización, de atender a sus necesidades, mejorar su estabilidad laboral, mejorar su remuneración para que los servicios públicos además funcionen de mejor manera. Y por otro lado, el hecho coyuntural de corto plazo, que es mantener un servicio para resolver situaciones que tienen que cumplir por la ley el Estado de Chile, como entrega de pasaporte, de carnet, de licencia, o una política que asumimos como Estado, como gobierno, ¿cierto?, de manera democrática, que es el Pacto de Unión Civil. Entonces, es complejo, y yo lo entiendo con ese nivel de complejidad, y esperaría, insisto, que más allá de la necesidad de no seguir acumulando, ¿cierto?, solicitudes, más de 1 millón de solicitudes en el registro civil, que el gobierno realmente supere esta situación y que haya un diálogo. Muy bien, diputada Vallejo, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Mano a mano.